De hecho, la Constitución de Montecristi desde sus inicios complicó, molestó a determinados grupos de la sociedad. Apenas se aprueba la Constitución en las urnas el domingo 28 de septiembre del año 2008, comenzaron algunos ataques sistemáticos en contra de la Constitución de Montecristi. Esto ha ido avanzando hasta llegar a un momento en el cual los grupos de poder, que estuvieron siempre en contra de la Constitución, a través del gobierno del presidente Daniel Noboa, están empeñados en darle un golpe definitivo a la Constitución. ¿Por qué? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cuál es la razón que motiva tanta inconformidad con la Constitución de Montecristi? Porque, en términos gruesos, si se llega a aplicar a cabalidad, los privilegios de esos grupos de poder estarían en peligro. Yo creo que este es un tema que tenemos que estar muy claros y conscientes. Aquí nosotros podemos anticipar una cuestión que podríamos decir es el fondo, el meollo de esta incomodidad, de estos ataques en contra de la Constitución de Montecristi. Definitivamente, echarle la culpa de la inseguridad a la Constitución es estar fuera de onda, no entender la realidad, no entender que los problemas no surgen por la Constitución, sino por la falta de voluntad política de los gobernantes para desarrollar una estrategia profunda que resuelva este gravísimo reto que tenemos de la inseguridad, del crimen organizado, a partir de los derechos humanos, del respeto a la Constitución y a la ley, poniendo en práctica lo que establece la misma Constitución. Yo creo que este es parte del discurso que se repite una y otra vez. Cuando a mí me preguntan públicamente si es cierto que la Constitución establece mecanismos para favorecer al crimen organizado, lo que hago es sacando la Constitución de bolsillo que tengo siempre a la mano, que me indiquen en qué artículo o artículos están esas disposiciones que favorecen a la criminalidad, al crimen organizado, al narcotráfico. Cuando uno lee la Constitución, y hay que leerla para no comer cuento, de buena fe se va a encontrar que eso es parte de un discurso con el cual se quiere generar miedo, temor en la sociedad para encontrar un pretexto ante la incapacidad de los gobernantes para enfrentar este problema que es tan lacerante y complicado, que no se va a resolver militarizando la sociedad, que no se va a resolver con el populismo penal, sino que se requiere sobre todo mucha justicia social y mucha justicia ecológica. Una y otra vez se repite que la Constitución de Montecristi, la Constitución del año 2008, reduce las posibilidades para el crecimiento de la economía. Un medio de comunicación impreso de alcance nacional llegó a decir claramente que esa Constitución ha impedido el desenvolvimiento de la economía. E incluso llegó a decir que porque tiene 444 artículos no hay inversión privada. Yo creo que ya hasta para engañar a la sociedad están perdiendo las buenas maneras. Eso es absolutamente falso. La Constitución establece algunas normas de cómo se puede y se debe organizar la economía, pensando en la construcción de un sistema económico, social y solidario, pero no establece límites al desenvolvimiento de la misma, de la economía. Por el contrario, se dice que no hay inversión extranjera en los sectores estratégicos y que esa es una de las explicaciones por las que no tenemos crecimiento económico. Eso es falso. En todos los sectores estratégicos hay inversión privada, inversión extranjera. Petróleo, hay inversionistas privados y extranjeros. Lo mismo sucede en minería, lo mismo sucede en telecomunicaciones, igual sucede en el ámbito de la electricidad e igual sucede también en lo que tenemos que ver con puertos. En ese escenario, entonces, lo que buscan, y ahí comienzan a aparecer los intereses que están detrás de quienes impulsan el cambio de la Constitución, es acceder a la privatización masiva de todos esos sectores y a las empresas del sector público. Entonces aquí también habría que tomar en cuenta otra cosa. Se dice que ahuyenta la Constitución a la inversión extranjera. El Ecuador nunca ha sido un país tan atractivo para la inversión extranjera en comparación con Perú y Colombia. Hay varias razones, pero veamos cuál ha sido la evolución de la inversión extranjera desde que se aprobó la Constitución del 2008 hasta la actualidad. ¿En qué año hubo la mayor inversión extranjera? En el año 2015, cuando la Constitución estaba en vigencia. Luego han caído, pero no es un tema del peso de la Constitución, como se dice, de mucha mala fe, eso hay que decirlo de manera categórica, sino que es una cuestión
de una crisis recurrente. Tuvimos en primer lugar una economía estancada ya desde el año 2015-2014 que se estancó por varias razones. Tuvimos en el año 2020 una caída brutal de la economía en 8 puntos casi por el efecto de la pandemia del coronavirus. Y luego tuvimos otra pandemia, la pandemia neoliberal, que nos sigue pasando factura hasta ahora. Y volvió a caer la economía ecuatoriana el año pasado en 2 puntos porcentuales. ¿Por qué ha sido todo esto? Porque es una política económica que busca cerrar la brecha fiscal, el déficit fiscal, como se dice vulgarmente, poner la casa en orden, buscando que incrementar los ingresos del Estado, impuesto al valor agregado que sube del 12 al 15%, incremento de la gasolina, recientemente el incremento del diésel, y reducir los gastos y las inversiones del sector público. ¿Qué sucede? Se reducen los gastos y las inversiones del sector público y esto significa una caída de la inversión pública, menor inversión, menor actividad productiva, incluso en el sector privado, porque no solo afecta al sector público, sino al sector privado. Menor inversión pública en salud, en educación, y estamos viendo cuál es la realidad, para volver al primer punto de estos sociales, cuál es la realidad en los hospitales. No hay dinero para medicina, no hay dinero para alimentación. ¿Qué tiene que ver la Constitución en eso? Absolutamente nada. Igualmente tenemos que anotar algo que me llama a mí la atención y hasta me incomoda, porque la forma en que se dice es que requerimos recursos para combatir al crimen organizado. Por supuesto que sí. ¿Por qué no cumplen los presupuestos aprobados para la policía y para las Fuerzas Armadas, para la seguridad externa y para la seguridad interna? Estamos ya entrando en el último trimestre del año 2025 y esos presupuestos no se han ejecutado ni en el 50%. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué aplicamos una política económica que con el pretexto de la austeridad está generando un austericidio? Austericidio productivo, austericidio social, austericidio energético y un austericidio en términos de seguridad. ¿Por qué hacemos ese esfuerzo? Simple y llanamente para cumplir las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, es decir, para pagar la deuda externa, atender las demandas de los acreedores internacionales. Echarle la culpa a la Constitución es una enorme sinvergüencería y por eso el pueblo ecuatoriano tiene que leer la Constitución y no comer cuento. La Constitución del año 2008 fue el resultado de un proceso político y social que empezó mucho antes. Podría poner una fecha tentativa, que fue el levantamiento indígena del Inti Raymi del año 1990, cuando los pueblos y nacionalidades indígenas emergen como sujetos políticos en la vida nacional y a la vez como portadores de su propia visión de mundo. Me parece que este es un tema fundamental que hay que entender. Simultáneamente, en todos esos años 90 y a inicios de los años 2000, hubo muchos procesos y movimientos ciudadanos que lo que buscaban era un cambio profundo, de raíz, de la situación política que vivía el país, de la situación económica que vivía el país, de la situación social que provocó una estampida migratoria. Como resultado de políticas económicas neoliberales, a lo que se sumó el salvataje bancario para beneficiar a los grandes grupos de poder nuevamente, el Ecuador vivía una enorme inestabilidad política. Se buscaba entonces una gran transformación. Y esa gran transformación fue confluyendo a lo que luego sería esta Constitución. La Constitución que se hizo en Manabí, en Montecristi, fue una Constitución ciudadanizada, una asamblea constituyente que recibió aportes de muchísimos sectores que estaban a favor y en contra de algunos de los temas que se estaban discutiendo. Por ejemplo, para mencionar uno, las cuestiones del agua fueron discutidas con los movimientos indígenas, campesinos, con el Foro de Recursos Hídricos y muchos otros sectores. Los temas que tienen que ver con economía popular y solidaria, los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, en donde no se avanzó todo lo que a mí me habría gustado, los derechos de las minorías sexuales, la democracia y sus prácticas, todo eso fue construido con una amplísima participación. Y eso es algo que nosotros tenemos que rescatar y reconocer. Ahora,
Varias veces se ha dicho que en la Constitución de Montecristi hubo una influencia foránea, sobre todo del chavismo, que es una constitución comunista, que es una constitución que fue escrita fuera de Montecristi. Falso, totalmente falso. En realidad, lo que sí hicimos nosotros es, personalmente yo, estudiar otros procesos constituyentes. El proceso constituyente colombiano del año 1991, el proceso constituyente del Brasil de 1989 y nuestros amplios procesos y complicadísimos procesos constitucionales. Nunca nos inspiramos en una constitución que pudiera restringir derechos. Nunca nos inspiramos en una constitución que pudiera conducir a un régimen autoritario. Todo lo contrario, la Constitución de Montecristi fue elaborada para profundizar la democracia en todos los ámbitos de la vida nacional. Lean la Constitución, ahí hay una serie de elementos fundamentales. Por ejemplo, las consultas populares, artículo 104, que terminó por incomodar al presidente Correa. Las consultas previas, libres e informadas para pueblos y nacionalidades indígenas, artículo 57, numeral 7. Las consultas ambientales para el resto de la sociedad, artículo 398. La consulta prelegislativa, artículo 5, para pueblos y nacionalidades indígenas en el caso de que una ley afecte sus intereses o su situación actual y genere algún deterioro en las condiciones de vida, artículo 57, numeral 17. Esta constitución, la constitución que tenemos que defender, tiene elementos que hay que desarrollarlos y aplicarlos a profundidad. Decir que la constitución fue elaborada como un traje a la medida del entonces presidente de la República es un error. Luego hubo el intento de reintroducir la reelección indefinida, que es lo que pretendía el entonces gobernante. Y también podríamos anotar que cuando terminó su gestión, Rafael Correa se fue diciendo que la Constitución estaba llena de novelerías. Le incomodaban. La Constitución sí es una camisa de fuerza para gobernantes autoritarios. Y eso es lo que le incomoda al actual presidente de la República, Daniel Noboa. Con una nueva Constitución, las cosas no necesariamente tienen que cambiar para bien si esta Constitución echa abajo derechos y garantías. Se puede ofrecer todo como para una nueva Constitución, pero a un gobernante al cual cada vez se le cree menos, no se puede aceptar esas palabras. ¿Qué dijo el señor Noboa? Que él iba a respetar la voluntad popular del pueblo ecuatoriano que obligó a parar la actividad petrolera en el Yasuní. ¿Cumplió? No cumplió, a pesar de que dijo que era un mal negocio económico para el país, y lo demostró con un par de cifras, pero no cumplió. También dijo que incluso iba a bajar el precio de los combustibles. Hay que leer sus declaraciones, hay que oír sus declaraciones, que va a bajar el precio de la gasolina y el precio del diésel. No bajó, lo subió. Entonces, ese tipo de ofrecimientos quedan en el aire. Luego, hay que estar muy claros. Una constitución por sí sola no cambia la realidad de un país. Una constitución lo único que hace es establecer ciertos elementos para, como ha sucedido a lo largo de nuestra historia, mantener el status quo. No hacer olas, como decimos vulgarmente. La Constitución de Montecristi sí quiere hacer olas, porque quiere afectar a los grupos de poder, favoreciendo a los medianos y pequeños empresarios, por ejemplo, favoreciendo a las cooperativas, a las asociaciones, a las comunidades, haciendo que la banca no tenga ese poder desmedido, no solo económico, sino político. Estos son elementos que nosotros tenemos que rescatar. Y en lugar de esperar a que se produzca una suerte de milagro, de que la nueva Constitución resuelva los problemas, apropiémonos de esta Constitución que aprobó el pueblo ecuatoriano en las urnas, profundicemos esa Constitución, corrijamos lo que haya que corregir, pero siempre para profundizar derechos y profundizar garantías, no para retroceder un punto en el término de la justicia social ni de la justicia ecológica, que deben ser el punto de partida para la transformación de la sociedad. Lo ideal sería tener una visión, una propuesta clara de todos aquellos grupos que quieren cambiar la Constitución y que nos digan exactamente cuáles son los elementos que configurarían esta nueva Constitución supuestamente salvadora. Eso va a ser difícil, si no imposible, por muchas razones. El presidente de la República es de muy pocas
palabras y de muy poca profundidad. Cuando se le preguntó, lo hizo un periodista, ¿cuál es el eje de la nueva Constitución? Él dijo con total transparencia y claridad que no me pregunte, que vea lo que dicen los entrevistados de Coavisa, porque era un periodista de Coavisa el que le entrevistaba en la gobernación de la Tacunga. O sea que tenemos que remitirnos a lo que dicen los entrevistados de Coavisa para ver qué es lo que quieren en la nueva Constitución, y ya nos podemos imaginar a quienes entreviste Coavisa, que es la que estaría dando línea. Pero no está ahí el único punto de referencia. Hemos visto varias declaraciones de distintos sectores que nos dicen qué es lo que quieren en una nueva Constitución. Quieren echarse abajo el tema de los sectores estratégicos para favorecer la privatización de esos sectores. Algún vocero del gobierno o cercano al gobierno llegó a decir que la universidad pública no puede ser gratuita, que tiene que ser pagada, lo cual es una barbaridad. En una sociedad donde la mayoría de la población vive en la pobreza, esto condenaría a que los hijos, las hijas de esas familias nunca lleguen a la universidad, no tengan ningún chance de progresar, de avanzar, de alcanzar algo nuevo en la vida. En el Ecuador, más o menos 5 millones de personas viven con $90 mensuales. Más de 2 millones de personas sobreviven con $50 mensuales. Con un costo de la canasta básica familiar que ya supera los $830, ¿se pueden imaginar que va a haber dinero en esas familias para pagar la universidad del hijo, la universidad de la hija? Se está pensando entonces en una sociedad en la que se mantendrán esas estructuras de dominación, esa injusticia social de una manera permanente. Un punto grave y preocupante. Otro tema que también ha sido expuesto en los últimos días es el hecho de que las empresas mineras están empeñadas en echarse abajo la Constitución de Montecristi, porque les incomodan todas las consultas populares. No se respeta la consulta popular del Yasuní, no se respeta la consulta popular del Distrito Metropolitano, no se respeta la consulta popular de Cuenca, no se respeta la consulta popular de Girón. Y entonces quieren echarse abajo esas consultas. Pero alguien me dirá, ¿de qué nos han servido esas consultas? Han servido para frenar la prepotencia de estos grupos extractivistas. Si no tuviéramos la Constitución del año 2008, si no tendríamos la Constitución del año 2008, donde están estos derechos de participación, este rato el Ecuador ya sería un gran campamento minero, ya se habría irrespetado los páramos, el agua y la vida misma de muchos sectores en el país. Yo sostengo que aquí una cosa debe quedar muy clara. Quienes formaron parte del quinto río de la ciudad de Cuenca, que llenó las calles de la capital de la SUAY, de ninguna manera podrían votar sí, porque sería aceptar la expansión de la minería en los páramos de Quinzacocha y del macizo del Cajas. En ese escenario, entonces, tenemos que seguir viendo de dónde vienen y quién propone cambios para la Constitución. Y por supuesto, hemos escuchado también ataques brutales en contra de lo que es el Estado plurinacional, en contra de la plurinacionalidad, en contra de la interculturalidad, en contra de la justicia indígena. Y en este momento en el que el país se exacerba el racismo y se exacerban lógicas de exclusión que debemos rechazarlos de plano, no podemos ni siquiera abrir la puerta para que este tipo de fuerzas intenten retroceder en derechos. Yo sí hago hincapié en el tema de los derechos de la naturaleza, que es uno de los mayores logros de la Constitución del año 2008. Es un logro que impactó a nivel mundial. Entonces, preguntémonos, ¿qué quieren cambiar de la Constitución de Montecristi? ¿Por qué quieren cambiar cosas de la Constitución de Montecristi? Y algunos temas que se podrían discutir se pueden hacer sin ir hacia una asamblea constituyente que, además de que cuesta mucho dinero, abre la puerta a muchos problemas en la medida que haya retrocesos en derechos, retrocesos en garantías, retrocesos en la práctica democrática. Otro de esos puntos que generan urticaria a los grupos de poder es el hecho de que en la Constitución, en su artículo 283, se establezca que vamos a construir un sistema económico, social y solidario. Ellos aspiran a mantener un sistema económico atado a la lógica de mercado. Quizás tienen en mente volver a lo que tenía la Constitución del año 1998, que era una economía social de mercado. La Constitución de Montecristi tiene una lectura que parte de la realidad de nuestro país. La economía ecuatoriana no es homogénea. Primero, hay distintos tipos de economía. Hay economía pública, hay economía privada, hay economía mixta
Y lo que se reconoce por primera vez en una constitución ecuatoriana es la economía popular y solidaria. Luego también se establece que esa economía popular y solidaria está conformada por cooperativas, por asociaciones, por comunidades. Y hay algo muy interesante. En ese mismo artículo 283 deja claramente sentado que el centro de cualquier actividad económica es el ser humano, es el gran objetivo. Pero ojo, y aquí viene un punto medular, ese ser humano viviendo en armonía con la naturaleza. Y entonces ahí abre la puerta para otra lógica económica, que no solo se trata de acumular sin respetar, uno, al ser humano y dos, al ser a la naturaleza, sino que hay que buscar un equilibrio, como se dice ahí, entre Estado, mercado y sociedad. Tiene que haber una relación armónica entre estos tres actores. Y esto les incomoda, por supuesto que les incomoda. Lo que quieren es una constitución pro gran empresa. Y eso está demostrado con algunas de las acciones que está poniendo en marcha el gobierno. Porque otro punto donde podríamos encontrar elementos de lo que quieren cambiar de la Constitución de Montecristi a la Constitución de Noboa se puede leer en las leyes urgentes que fue presentando el presidente de la República, todas inconstitucionales, ¿ya? Pero ahí hay una enorme riqueza de la información que está planteando la nueva Constitución. Menos mal que les paró la Corte Constitucional. Por ejemplo, en esta ley de integridad pública, en la transitoria número 11, que fue declarada inconstitucional, menos mal, se pretendía obligar a las cooperativas de ahorro y crédito a transformarse en bancos. ¿Por qué? Porque la banca está muy preocupada que las cooperativas de ahorro y crédito estén entrando con tanta fuerza en el mercado financiero y entonces quieren establecer algún mecanismo para que las cooperativas de ahorro y crédito tengan un manejo similar al de los bancos, para que los banqueros puedan acceder a los ahorros acumulados a lo largo de décadas por la gente que ha vivido en una cooperativa. Y entonces hay una clara demostración de que lo que quieren es golpear toda esta estructura de la economía popular y solidaria. Y no me sorprende para nada. Los banqueros siempre estuvieron en contra de la Constitución de Montecristi, porque ahí se establece en el artículo 312 que un banquero tiene que ser banquero y nada más que banquero. Este es un tema que hay que tener muy claro. A los banqueros se les prohíbe tener otros negocios que no tengan algo que ver con la actividad financiera. A los banqueros se les prohíbe ser dueños de medios de comunicación, porque ya vivimos en el país. El poder económico de la banca es también un enorme poder político, y eso explicó el salvataje bancario de fines del siglo pasado. En este contexto, entonces, lo que nos corresponde a nosotros es señalar con claridad cuántos y qué elementos están planteados en la Constitución actual, la vigente, que favorecen a los pequeños y a los medianos empresarios, que favorecen a las cooperativas, que favorecen a las asociaciones, que favorecen a las comunidades. E incluso, aquí habría que señalar algo que quedó trunco y que no se cumplió, el hecho de que se prohíbe el acaparamiento de tierra y el latifundio. Y se prohíbe también la concentración del agua en muy pocas manos. Artículo 282. Eso no se ha cumplido. Una constitución pro gran empresa lo que busca es, por un lado, la privatización de los servicios públicos. Las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las asociaciones, no se van a hacer cargo de los servicios públicos. Se van a hacer cargo las grandes empresas. Una Constitución pro gran empresa va a fortalecer todo lo que es la desaparición de los sectores estratégicos para entregarlo particularmente a capitales transnacionales. Una Constitución pro gran empresa va a buscar la reintroducción de los arbitrajes internacionales, que es una severa afectación a la soberanía nacional y, les diría a los señores empresarios, les pone en desigualdad de condiciones. Un empresario ecuatoriano que tiene una disputa con el Estado o alguna problema jurídico, tiene que resolver en el marco de la justicia ecuatoriana. Un empresario extranjero tiene la posibilidad de acogerse a un arbitraje internacional. Genera un desbalance a favor del inversionista extranjero y no del inversionista nacional. Una constitución pro gran empresa está pensada en los dueños del país y no en el resto de la sociedad. Yo creo que en ese escenario lo que nosotros requerimos es potenciar esta economía social y solidaria, en donde la empresa privada, la empresa pública, la empresa mixta y sobre todo la economía popular y solidaria tengan marcos adecuados de tratamiento y reciban
un manejo que permita el desenvolvimiento en clave de qué. Ya lo dije y no voy a cansar de repetir. Justicia social y justicia ecológica. Un crecimiento económico que se olvide de su historia social y de su historia ecológica no nos sirve. Puede haber un buen crecimiento económico si es que está provocando buenos resultados en el ámbito social sin grandes afectaciones en lo ecológico. Caso contrario, es un mal crecimiento económico. Es normal escuchar que requerimos apoyar a la gran empresa porque genera empleo, por la que ofrece oportunidades de trabajo. ¿Cuál es la realidad en el país? Las pequeñas y medianas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, las pymes o MIPYMES generan más del 90% del empleo, más del 90% del empleo en el país. Las empresas de 1 a 10 personas, trabajadores o trabajadoras, generan más del 70% del empleo en el país. ¿En dónde hay que hacer el esfuerzo para generar empleo? En las pequeñas, en las medianas empresas, no en las grandes empresas. El 60-65% de los alimentos que tenemos en nuestras mesas provienen de campesinos y de campesinas que han estado por décadas olvidadas de los distintos gobiernos. No es actual, eso viene de tiempo atrás. Y ahí deberíamos preguntarnos cuándo vamos a hacer realidad una profunda transformación agraria. La Constitución establece mecanismos para esa transformación agraria que no va a estar en una Constitución pro gran empresa, pro inversión extranjera, pro grupos económicos dominantes. El proyecto minero de Mirador en la cordillera del Cóndor, de donde se extrae cobre, molibdeno y otros minerales, tuvo una autorización para extraer material por 60,000 toneladas al día, de los cuales apenas un 1% es lo que significa el concentrado de cobre y de los otros minerales que se exporta. Y ese proyecto, con 60,000 toneladas al día, demandaba 21 millones de litros de agua diarios, 250 litros por segundo. A ese proyecto se le autorizó ya extraer 140,000 toneladas al día. Esto significa que van a necesitar casi 50 millones de litros de agua al día. Eso es más de lo que se consume, por ejemplo, en Riobamba o en Ibarra. Esa agua va a quedar contaminada. Creer que el agua, luego de la explotación minera, va a quedar en la igualdad de su estado sin cambio, es un grave error. En ese escenario, entonces, nosotros tenemos que valorar la importancia del agua y tener en cuenta lo que representa en la Constitución esos derechos del agua y la necesidad imperiosa de protegerlo. Pero si se abre la puerta con la nueva Constitución a la explotación minera masiva, se van a poner en riesgo los páramos y todas las fuentes de agua, y eso sería un acto de irresponsabilidad histórica. Uno de los temas más recurrentes en los últimos tiempos es ese mensaje que nos venden con insistencia de que la minería va a resolver nuestros problemas y que la minería va a generar una enorme cantidad de ingresos, que la minería va a permitir la generación de empleo y que la minería bien hecha, la minería legal, ayuda a sacar de escena a la minería ilegal. La realidad es mucho más compleja. Pongamos algunas cifras de un proyecto concreto. El proyecto minero en la cordillera del Cóndor. Es un proyecto que ya está desde hace algunos años en marcha y que tuvo la autorización inicial para extraer 60,000 toneladas de material al día. Ese proyecto acaba de obtener una autorización adicional sin un adecuado estudio de impacto ambiental para pasar a una segunda fase con 140,000 toneladas al día. Para que nosotros tengamos una idea de lo que eso significa y los impactos ambientales que ocasiona, cuando se vaya a la empresa minera, después de unos 25 o 30 años, va a quedar una serie de desechos, unos abiertamente tóxicos con productos químicos en lo que se conoce como relaveras o diques de cola. Se calcula que eso representará de aquí a unos 25 o 30 años un volumen de más o menos 480 millones de metros cúbicos. Para que tengamos una idea, 480 millones de metros cúbicos equivalen al volumen de 3 lagos San Pablo. Y va a quedar adicionalmente todo lo que son los desechos sólidos, las escombreras. El volumen bordea los 500 millones de toneladas, esas escombreras. Esas escombreras representarían, esos 500 millones, algo así como 5 panecillos de la ciudad de Quito. ¿Qué significa eso?
que cuando ya se vaya la empresa, la sociedad, el Estado, tendrá que proteger esas regiones. Esas escombreras con materiales sólidos tienen un problema muy grave. En el subsuelo son esos materiales inertes, pero cuando están fuera, en la superficie, con el contacto de la lluvia, del agua, se produce el drenaje ácido de mina, que puede estar afectando no 30 años, cientos de años. ¿Quién va a proteger eso? Se calcula cuando se hacen los análisis de costo-beneficio ese tipo de afectaciones. No. La relavera de este proyecto Mirador va a tener la pared más alta de todo el mundo, 300 metros de altura. ¿Qué sucedería si esa relavera se rompe? Ya ha sucedido en Brumadinho, en Samarco, en Canadá, en distintas partes del planeta. Entonces, aquí hay que comenzar a pensar esas afectaciones enormes que tiene la minería. Y no nos olvidemos que esos cálculos que hice en volumen del el volumen del Panecillo, el volumen del lago San Pablo, son para 40,000 toneladas. Para 60,000 toneladas, con 140,000 toneladas estamos hablando de que vamos a tener un volumen de material tóxico equivalente más o menos a 7 lagos San Pablo, 8 lagos San Pablos. Y en términos de volumen de material sólido, algo equivalente a 12 panecillos. Esta es la realidad de la megaminería. Ya habíamos visto que esta empresa minera en la actualidad consume 21 millones de litros de agua al día y que cuando vaya a 160 van a ser 140 van a ser más de 50 millones de litros de agua al día. ¿Y cuánto empleo genera en las empresas mineras? Muy poco empleo. Y la mayoría del empleo que generan son trabajadores especializados y con mucha frecuencia técnicos y especialistas que vienen del exterior. El proyecto que ha dado motivo a la Gran Marcha de Cuenca, el proyecto de Quimsacocha, va a generar 400 puestos de trabajo. 400 puestos de trabajo. ¿Cuántas personas trabajan en el agro en la zona de Victoria del Portete, de Molleturo? Más de 20,000 personas. Entonces, aquí hay que tener claridad de que la minería no solo que va a generar graves afectaciones ambientales, graves afectaciones sociales, que no se toman en cuenta en los estudios de costo-beneficio, sino que además no genera una gran cantidad de empleo. En Perú y en Chile, donde la minería tiene una larga historia, no llega al 2% de la población económicamente activa. Y aquí nos venden el cuento de que la minería va a ser la solución para generar empleo. Además, hay un estudio que se ha realizado de costo-beneficio extendido para 100 años y nos dice que todos los proyectos mineros, los más importantes, en un 90% de probabilidades van a ser económicamente negativos para el país. Yo sostengo, porque además ningún proyecto minero cumple con lo que manda la Constitución en su artículo 408, que dice que cualquier actividad extractiva tiene que dejarle más del 50% de los beneficios al Estado. La minería es una gran estafa para el país. Bueno, la consulta popular del 16 de noviembre tiene una cancha inclinada. Ese es el punto de partida. Tenemos un Consejo Nacional Electoral abiertamente favorable al Ejecutivo. Trabajan de la mano. Tenemos muy poco tiempo para ponernos en marcha. Y tenemos una sociedad atemorizada, una sociedad con miedo. En ese escenario, la gran tarea es movilizar todas las fuerzas sociales, políticas, para construir una corriente para defender la democracia. El no tiene que ser un no al autoritarismo, un no a la violencia y a la represión, un no a la pérdida de soberanía y a la afectación de la paz, un no para frenar la pérdida de derechos. En ese escenario, este momento es preciso una gran minga democrática. No tenemos tiempo para organizar una gran campaña, pero sí para movilizar muchas fuerzas sociales, muchas fuerzas políticas. El riesgo del fraude es inminente. El riesgo de que nos bloqueen las posibilidades de expresión es una constante. Lo estamos viendo a diario. El riesgo que continúen la violencia, como lo hemos experimentado en el paro nacional, la violencia del Estado, es también otra amenaza que tenemos que tener presente. Pero en todo este escenario tenemos que mantener sobre todo la alegría, la creatividad y la decisión de ganar, porque en juego está la vida de nuestros nietos y nuestras nietas. O nos unimos o nos hundimos. Cualquier disputa
que tengamos de diversa naturaleza, que puede ser importante, debemos dejarla al margen para dar paso a esta gran minga democrática. El país, su libertad, su sociedad e incluso su economía requieren gobiernos democráticos que respeten los derechos.